Somos Caruso Martín, Sofiorre José María, Sandomeni Marcos y Castillo Alejandro. El proyecto que nos tocó se denomina El Museo Nuestra Memoria y la finalidad con que lo hicimos es la de ser coproductores de la página oficial de nuestra Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi. En biblioteca pueden encontrar información sobre la historia de la escuela en dos libros. Uno es Alberdiantina de José María Díaz y el otro es Modo de ser alberdino de don José Valentín Varela. En Alberdiantina hay más de la historia de la escuela. Ahora, ¿qué es lo que podemos buscar de la escuela? ¿Qué podemos agregar de lo que dice acá? Porque acá dice cuándo fue creada, dónde fue creada, etc. Aparece como primera escuela formadora de maestros normales rurales, que dice la finalidad. La finalidad era precisamente la de formar maestros. ¿Por qué? Cosa que acá no dice, porque según otra información que tenemos, dice que para principios del siglo, 1903, 1904, la mayor parte de los maestros que trabajaban en el campo eran maestros que no estaban preparados. El tema de la inmigración, importantísimo en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque Entre Ríos, junto con Santa Fe, con Córdoba, Buenos Aires, fueron las provincias con mayor ingreso de inmigrantes. Entonces, vamos a llegar a 1920 y vamos a tener la población rural era mayor que la población urbana. Había un 60% de población viviendo en el campo y un 40% en la ciudad. La ciudad más grande era Paraná, y Paraná que llegaría a 20.000, 30.000 habitantes, más de eso no tenía. Concordia, Gualeguaychú. Tenía mucho que ver también el desarrollo de la educación normal rural para poder trabajar en el campo con esos inmigrantes que venían, que muchos de los inmigrantes que venían no tenían preparación para trabajar en el campo, venían de ciudades. Entonces tenían que, o sí alguien tenía que formarlo. Entonces, lo formaba con el que ya estaba, y si no el maestro. Por eso el maestro acá en la escuela se preparaba. Por un lado, toda la parte pedagógica en sí, y matemática, historia, química, geografía, las materias que en aquel momento existieran. Pero también tenían lo que ustedes están desarrollando, que es la cuestión agropecuaria. Hemos visto que los mismos sectores, las mismas secciones de trabajo que tienen hoy ustedes, eran las que estaban en 1904 cuando se crea la escuela. Esencialmente, la escuela basada en el tambo y en la industria y las chacras. Después sí, se diversificó. Hubo época, qué sé yo, que acá en la escuela, por ejemplo, se producía vino, se producía gusano de seda, cosa que hoy no se da, ¿no es cierto? Lo que sí siempre hubo fueron gallineros para la producción de huevo y producción de carne. Tener en cuenta también que la escuela tenía mayor cantidad de terrenos. Cuando la escuela se crea con 400 hectáreas. Y hoy está con 240, 270, por ahí tiene, ¿no es cierto? La escuela se inaugura el 17 de julio de 1904. Hay un decreto de creación que es 6 de abril de 1904. Y hay una ley de compra del terreno que es la que tenemos allí exhibida nosotros, que es de enero de 1904. Bueno, ¿qué pasa con los maestros? Los maestros se van a instalar en distintos lugares de la provincia, pero no solamente acá en Entre Ríos, sino que van a comenzar a irse también a otros lugares. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para 1910, maestros que se van al sur, que se van a Santa Cruz, a Chubut. No había maestros. Dice que el que se fue al sur es un tal Anastasio Acevedo. El tipo se fue solito, el primer alberdino que se va al sur. Después comenzaron a marchar mucha cantidad. Chicos, yo quiero que ustedes destaquen cuál es la importancia de la creación de la escuela. Porque si antes, hacia 1880, fines de 1880, se crea la Escuela Normal de Paraná, hay una necesidad de crear la Escuela Alberdi. Porque hacía falta maestros de qué tipo, rurales. ¿Y que acá los formaban no solo desde el aspecto académico, pedagógico, con las materias habituales que tenían en cualquier tipo de formación, sino con la formación agropecuaria que los habilitaba como agentes sociabilizadores en los espacios rurales. Ellos eran los transmisores de conocimiento, pero también de la cultura y de saberes que necesitaban los chicos que vivían en el campo. La especialidad rural, chicos, la importancia que tiene, por eso es la primera escuela latinoamericana formadora de maestros normales rurales, es la especialidad plurigrado. Es decir,
un maestro personal único, donde en un aula tiene chicos de diferentes grados, edades. Y esa es la importancia de la especialidad y por eso la creación de la Escuela Alberdi. Si ya habiendo una escuela o una institución formadora de maestros se decide por parte del Estado, del gobierno de ese momento, crear una escuela normal, rural, exactamente, después se va a llamar Juan Bautista Alberdi, es con esa finalidad. Y yo quiero que eso lo rescaten ustedes, porque eso es lo que le da la impronta y la importancia de nuestra escuela. Esta escuela fue la única en el país hasta que se creó la escuela más fuerte en 1962. O sea, 60 años pasaron. Casi 60 años pasaron. Hasta que se creó una escuela exclusiva de mujeres, con el mismo plan nuestro de estudio, pero para mujeres. Antes directamente los gobiernos de las provincias de Chubut, de Río Negro, de Santa Cruz, llamaban al centro de Neuquén, llamaban al centro alberdino, porque sabían que el centro alberdino tenía esa función, pidiendo maestros. Y ahí también la demanda de por qué había tantos estudiantes de toda Latinoamérica también. Más o menos, mediados de 1910-20, la escuela recibe mucha afluencia de estudiantes de los países limítrofes. Y ahí volver otra vez a recuperar la importancia de nuestra escuela. No solo única en el país, sino única en Latinoamérica. Para los años 60, por ejemplo, teníamos todavía alumnos que venían de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia. Después, por supuesto, ¿qué pasa? Dice, bueno, la escuela Alberdi dejó de tener las características del internado repleto de alumnos. Bueno, lo que pasa es que después se fueron creando escuelas en cada pueblo, vamos a decir, tenía su escuela. Entonces ya directamente la escuela Alberdi quedó para aquellos que realmente quieren hacer la tecnicatura en agropecuaria o aquellos que realmente tienen muchísima dificultad, sobre todo las chicas, ¿no es cierto?, para tener una escuela que las contenga, que las albergue. Entonces por eso aparece también el internado de mujeres, ¿no es cierto? O sea que hasta 1969 era exclusiva formadora de maestros. Después cambia el plan de estudio y se incorpora la parte del bachillerato técnico. Y ahí la formación docente se va a dar a partir de un estudio terciario que se llama. O sea, en el año 2000 se crea la UADER, pasamos a pertenecer a la Facultad Autónoma de Entre Ríos y en el 2009 creo que sí. 2009, sí, que se modifica nuevamente el plan, son 7 años y 4 años de nivel superior del profesorado. Bueno, también acá en el folleto hablamos un poco de lo que era, de cómo se inicia como ese museo. Es un museo taller, porque precisamente comenzamos siendo un taller de ciencias sociales. Allá por el año 83-84 se inicia en la provincia, después de la dictadura, cuando regresamos a la democracia nuevamente, se inicia en la provincia una transformación curricular. Y en esa transformación curricular precisamente estaba la presencia de talleres para el ciclo básico, para primero, segundo y tercer año. Entonces nosotros no le encontrábamos la vuelta hasta que un grupo de alumnos empezó a encontrar objetos de la escuela, antiguos. Entonces dijimos, acá está lo nuestro, vamos a tratar de armar un taller precisamente recolectando. Eso pensábamos hacer, recolectar objetos, limpiarlos un poco y exponerlos. Investigar, saber de dónde estaban, para qué función cumplían, etcétera, etcétera. Pero fue tanta la cuestión que lo hicimos un año, lo hicimos 2, lo hicimos 3 y estuvimos hasta el año 2000 y se terminó transformando en un museo, con los alumnos trabajando. ¿Qué hacían los alumnos? Recolectaban los objetos, hacían entrevistas de donde sacaban el objeto, le hacían entrevistas, sobre todo al empleado, ¿no es cierto?, que era el que más sabía, el que más conocía. Después iban a la bibliografía, después fuimos trabajando, o sea, eran 3 horas semanales y esas 3 horas generalmente las teníamos, tratamos de organizar los horarios, de tener las 3 últimas horas de cualquier día de la semana, pero las 3 últimas horas. Entonces el alumno salía del aula y nos íbamos al taller a trabajar. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué se llama así el museo? Recuperar nuestra memoria, la historia de la escuela construida a partir de la recolección, conservación y
historiar cada uno de los objetos por parte de los chicos que participaban del taller. Que es un poco lo que van a hacer ustedes ahora y que van a pasar a la historia. Fíjense, si en el año 83 empezó un grupo de alumnos, ustedes están en el 2016, para el 2040 los estudiantes que vengan también van a retomar el trabajo de ustedes, también para recuperar, también para hacer historia de la escuela. Casualmente al grupo anterior yo le decía cómo fuimos marchando en esta cuestión del museo, que primero éramos un grupo de alumnos, después bueno, eso se terminó, seguimos, finalmente terminamos en una red de museos, dependiendo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, de la UADER. Y en este momento somos 4 o 5 museos que estamos trabajando en forma conjunta, asesorados por una museóloga, por un arquitecto especialista en montaje de muestras museológicas. Y hoy tiene una trascendencia tal que viene gente a investigar. Que si nosotros tenemos una investigadora de La Plata, que es una de las investigadoras más importantes de educación rural, que es Talía Gutiérrez, y ella cada tanto viene acá. Susana Mayer, otra profesora, ella viene acá, saca fotos de los documentos, nos hace consultas, se conecta con el Centro Alberdino, y bueno, y fíjense que es la que escribe.